Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo en esta lección el día de hoy. Sean todos bienvenidos a una nueva lección de matemática junto al tío Jorge de matemática. Y también junto a un gran amigo mío que les voy a presentar. Hola a todos los niños y niñas. Soy el señor Conejo, quien estará acompañándote en cada una de las lecciones. Y también estará aprendiendo matemáticas junto contigo. Tío Jorge, ¿qué vamos a aprender hoy día? ¿Qué vamos a hacer? Señor Conejo, ponga mucha atención a continuación, porque lo que vamos a hacer, señor Conejo, es aprender a calcular áreas de figuras geométricas. Muy interesante. Vamos a ver de qué va este asunto. Áreas de figuras geométricas. ¿Qué es el área? ¿Qué es el área? Es una gran pregunta. Señor Conejo, ¿usted ha escuchado alguna vez hablar sobre la palabra área? Sí, en los partidos de fútbol a veces dicen el área grande y el área chica. Tío Jorge, yo creo que eso se refiere a lugares, a sectores, que de alguna u otra manera están señalados. Explíqueme, ¿qué es el área? Yo quiero aprender. Supongamos que tenemos una línea de 5 centímetros. Una línea de 5 centímetros, tan simple como eso, como hacer una rayita que mide 5 centímetros. Ella, la línea, estaría representando solamente una dimensión, longitud, o sea, distancia. Ahí tenemos la línea de 5 centímetros. Ahora, si traemos una segunda línea de 3 centímetros, representará, junto a la que ya tenemos, 2 dimensiones. Eso es lo que va a ocurrir. La línea que acabamos de traer también va a representar otra dimensión. Fíjate muy bien cómo la representa, porque la línea de 3 centímetros que acabamos de traer la tenemos dibujada aquí, pero tiene otro sentido. En lugar de ir de izquierda a derecha, como lo era la línea de 5 centímetros, esta línea va desde abajo hacia arriba. Y si va desde abajo hacia arriba, estaría representando alto, estaría representando altura, como nosotros cuando a veces nos medimos. Esta línea mide 3 centímetros. Entonces, acabamos de ver 2 dimensiones. Distancia, que en este caso le vamos a llamar ancho. A nuestros 5 centímetros les vamos a llamar ancho, porque vamos a ver cómo existe esta distancia. Y le vamos a llamar ancho a esta dimensión, que va de un lado a otro. Pero la que va de abajo hacia arriba le llamaremos alto, y será de 3 centímetros. Entonces tenemos 2 dimensiones. Ahora, pongan atención con lo que les voy a mostrar a continuación. Si replicamos la medida del alto, es decir, la altura, al otro costado, aquí, a la derecha, y el ancho lo replicamos hacia arriba, es decir, aquí, estaríamos cerrando y formando una figura geométrica llamada rectángulo. Y todo lo que quedó encerrado adentro le llamaremos área. Todo lo que quedó aquí adentro de color rojo le llamaremos área. Señor Conejo, ¿usted podría darme algún ejemplo de área mirando ese rectángulo? ¿A qué se parece eso? Eso, tío Jorge, se parece a la alfombra de mi casa. Entonces, yo puedo ahora aprender a calcular el área de la alfombra de mi casa. Muy bien, señor Conejo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? En áreas de figuras geométricas, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calcula el área? Cada figura geométrica tiene su propia manera de calcular su área. Cada figura geométrica, porque todas las figuras geométricas son distintas. Por lo tanto,
la manera de calcular el área de cada una de las figuras geométricas también va a ser distinta, dependiendo de la forma que tenga cada una de ellas. Pero en la mayoría de los casos siempre tienes que ser muy observador en la medida de el alto y el ancho. Tienes que siempre observar el alto de una figura geométrica y el ancho que ésta tiene. Hay dos figuras geométricas que su área se calcula muy fácil. Señor Conejo, ¿usted sabe cuáles son esas figuras geométricas? El cuadrado y el rectángulo. Tío Jorge, creo que es muy fácil calcular el área de cada una de ellas. Enséñeme. Muy bien, señor Conejo. Yo le voy a enseñar cómo se calcula el área del cuadrado y del rectángulo. Así que ustedes también en sus casas, niños y niñas, pongan mucha atención. ¿Por qué? El área del cuadrado se calcula multiplicando la medida de su lado por sí mismo. Muy fácil, porque un cuadrado tiene todos los lados iguales. Por lo tanto, por eso se calcula multiplicando su lado por sí mismo. Porque si dicen que este lado mide 6, que sería el ancho, el alto también va a medir 6. O sea, se calcula multiplicando lado por lado. Por lo tanto, para calcular el área, tendrás que multiplicar 6 por 6, dando como resultado 36. Es decir, el área sería igual a 36 centímetros cuadrados. 36 centímetros cuadrados. Tío, tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué ahí hay un 2 chiquitito al lado de centímetros? Y usted ahora dijo centímetros cuadrados. ¿Qué significa centímetros cuadrados? Explíqueme, ¿ya? Muy bien, señor Conejo. Ponga mucha atención a continuación. ¿Por qué? Porque nosotros, efectivamente, acabamos de mencionar que el área eran 36 centímetros cuadrados. Que tenga un 2 chiquitito ahí significa que este es el resultado de la multiplicación de dos dimensiones. Porque tú multiplicaste esta dimensión por esta dimensión. Como multiplicaste dos dimensiones, a la unidad de medida, centímetro, le tienes que poner un 2 chiquitito. Pero ese 2 chiquitito no va a cambiar el resultado de tu ejercicio. O sea, si 6 por 6 te dio 36, el área sigue siendo 36. Pero la unidad de medida es centímetro cuadrado. Y ese 2 chiquitito significa que es el resultado de la multiplicación de dos dimensiones. Ahora, el señor Conejo me preguntó qué significa centímetro cuadrado. 36 centímetros cuadrados significa que adentro yo tengo cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. Y son 36 cuadraditos de 1 por 1. Y por eso son 36 centímetros cuadrados. 36 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el área del rectángulo. Esta manera de calcular es mucho más clara sobre todo lo que estamos también explicando, sobre las dos dimensiones, el alto y el ancho. Porque aquí efectivamente, en la manera en la que te lo explico, ocupo las palabras alto y ancho. Es decir, el área del rectángulo se calcula multiplicando su alto por su ancho. Ejemplo, el área tienes que saber que se calcula multiplicando alto por ancho. ¿Cuánto sería el alto de este rectángulo? Es decir, ¿cuánto mide de alto? El rectángulo mide 4 centímetros de alto. 4 centímetros de alto. Y el ancho, el rectángulo, estaría midiendo 10 centímetros de ancho. 10 centímetros sería el ancho. Entonces, tienes que multiplicar 4 por 10.
4 por 10. ¿Ya? Porque estas son las dos dimensiones que tú estás, ¿no es cierto?, observando. 4 por 10 sería 40. Por lo tanto, el área serían 40 centímetros cuadrados. Vamos a ver ahora lo siguiente a continuación. Áreas de figuras geométricas. Nos quedaría otra figura geométrica por aprender a calcular. Nada más ni nada menos que el triángulo. Sí, efectivamente, aprender a calcular el área del triángulo está muy relacionado con las áreas que yo te expliqué anteriormente. El área de un triángulo será la mitad del área del cuadrado o rectángulo que lo puede contener. Tío, eso yo no lo entendí. Porque usted me estaba hablando acerca del área del cuadrado y el área del rectángulo. Y ahora usted me dice que es la mitad. ¿La mitad de qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible, tío? Yo ahora voy a poner mucha atención. Muy bien. El señor Conejo tiene una gran duda porque ¿cómo es eso posible? Señor Conejo, vea lo siguiente. Si nosotros aquí trazamos diagonales, podemos observar que partimos las figuras por la mitad, señor Conejo. Acabamos de partir las figuras por la mitad. Y el resultado en el cuadrado, tanto como en el rectángulo, fueron dos triángulos. Señor Conejo, ¿esos triángulos que ahí se obtuvieron son diferentes o son iguales? Tío, esos triángulos son iguales. Porque usted partió las figuras por la mitad. Y son iguales. Tienen la misma área. Efectivamente, señor Conejo, ahí se cumple un principio matemático muy particular. Para poder calcular el área del triángulo, habrá que multiplicar alto por ancho. Pero en esta oportunidad, señor Conejo, y para todos los niños que nos están viendo en sus casas, en esta oportunidad le llamaremos altura al alto. Y al ancho le vamos a llamar base. Pero como un triángulo representa la mitad, por lo tanto, después de multiplicar altura por base, aquel resultado luego deberá estar dividido en 2. Entonces, para calcular el área de un triángulo, en resumidas cuentas, multiplicamos la altura, ¿no es cierto?, la altura por la base y el resultado lo dividimos en 2. No voy a partir al señor Conejo en 2. Lo que nosotros acabamos de partir en 2 eran los cuadrados y los rectángulos del ejemplo. Bien, vamos a ver ahora cómo va este asunto de los triángulos. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Para calcular el área de un triángulo tenemos lo siguiente. Recuérdalo muy bien. El área es multiplicar la altura por la base. Y ese resultado lo dividimos en 2. Le calculamos después la mitad a lo que obtenemos. Pero sucede algo muy particular. Porque resulta de que vamos a tener 3 tipos de triángulos distintos. Señor Conejo, ¿usted podría decirme de casualidad qué es lo que está sucediendo ahí en esos 3 triángulos? Tío Jorge, esos 3 triángulos son muy diferentes. Mire, porque la altura no está en el mismo lugar. En el primer triángulo, la altura está en uno de sus lados. En el segundo triángulo, la altura está adentro. Y en el tercer triángulo, usted dice que la altura está afuera. ¿Podría explicarme por qué sucede eso? Efectivamente, señor Conejo. Señor Conejo, ponga mucha atención a continuación. Bien,
En el caso de los triángulos llamados triángulos rectángulos, la altura la vamos a tener en uno de sus lados. ¿Por qué? Porque la altura, niños y niñas, es una medida recta. Es una medida recta. La altura, cuando nosotros queremos calcular la altura de una persona, no le vamos a decir a la persona que se ponga así. La persona se tiene que poner derecha. Entonces, la altura es efectivamente esa distancia derecha que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, para un triángulo. En este caso vamos a ver el primer triángulo llamado triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo ya tiene su altura en uno de sus lados. ¿Por qué? La altura cuenta a partir desde abajo, desde la base, de forma recta hacia arriba, hacia donde llega. Ahí tenemos la altura. Y la base, como te puedes dar cuenta, es esa medida que está abajo, donde el triángulo se sostiene. Los pies del triángulo. A eso le llamaremos base. En este caso tenemos otro triángulo que se llama triángulo acutángulo, por la forma que tiene, que más adelante vas a aprender por qué se llama así. Lo importante es que tú aquí veas cómo encuentras la altura en tres triángulos que tienen tres formas distintas. Los triángulos acutángulos tienen su altura dentro de sí mismos. ¿Por qué? Porque necesitamos trazar una línea recta, una línea derechita que vaya desde los pies hacia la cabeza. ¿Ya? Y de esa manera encontramos la altura, desde los pies hacia la cabeza, desde abajo hacia arriba, hacia donde llega nuestro triángulo. Ahí estaría la altura. Y como te puedes dar cuenta, la base sigue estando abajo. Este triángulo, que es muy particular, se le llama triángulo obtusángulo y tiene la altura afuera. ¿Por qué? Porque si yo quisiera trazarla adentro, estaría llegando hasta ahí. Y eso no me sirve, porque el triángulo ya nace más o menos como desde aquí. Ya, ahí estaría su base. Este sería como el piso, donde estarían los pies del triángulo. Pero la altura continúa hasta acá arriba. Entonces, efectivamente, trazar una línea recta ahí no sirve. Y por eso este triángulo tiene la altura afuera. Ahora, esta es una manera de observar dónde está la medida de la altura. Tu profesor o profesora de matemáticas, así como también en las guías de aprendizaje, te van a comunicar la altura y la base de los triángulos. Y tú tendrás que aprender y saber calcular el área a partir, ¿no es cierto?, de esta manera. Multiplicar altura por base y ese resultado dividirlo en 2. Pon atención con lo que te voy a mostrar a continuación. Bien, niños y niñas, ahora vamos a resolver lo siguiente. Vamos a calcular el área de cada uno de ellos. ¿De quiénes? De los distintos tipos de triángulos que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en la etapa anterior. Pero estos ejercicios los van a hacer ustedes juntos con el señor Conejo. Señor Conejo, ¿dónde está usted, señor Conejo? Ah, señor Conejo, efectivamente, aquí está usted. Ya me había empezado a preocupar. Bien, ahí tenemos un triángulo rectángulo. Se le llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Así de simple. Y tiene esa forma. Señor Conejo, ¿usted podría de casualidad decirme cuál es la altura? ¿Cuál es la base de aquí el triángulo rectángulo? Tío Jorge, la altura de ese triángulo son 6 centímetros y la base son 10 centímetros. Entonces, para calcular el área, tendremos que multiplicar 6 por 10. Y ese resultado habrá que dividirlo en 2, quedando así. Vamos a escribir
Muy bien, señor Conejo. Vamos ahora a escribir cómo quedaría esta expresión. 6 habrá que multiplicarlo por 10. Y luego ese resultado habrá que dividirlo en 2. Lo primero será hacer la multiplicación. Señor Conejo, ¿cuánto es 6 por 10? 6 por 10 es 60. Entonces 60. A 60 después tenemos que buscarle su mitad. Efectivamente, señor Conejo. 6 por 10 es 60. Y 60 tendremos que dividirlo en 2. Señor Conejo, ¿cuánto es 60 dividido en 2? La mitad de 60. La mitad de 60. La mitad de 60. 30, tío. Entonces, el área de ese triángulo son 30 centímetros cuadrados. Muy bien, señor Conejo. Muy bien. El área de este triángulo serían 30 centímetros cuadrados. 30 centímetros cuadrados. Entonces, ahí acabamos de escribir 30 centímetros cuadrados. Esa sería el área y la vamos a dejar bien ordenadita ahí. 30 centímetros cuadrados. Eso sería el área del primer triángulo. Vamos ahora con el siguiente triángulo. Acá tenemos un triángulo acutángulo. Se le llama triángulo acutángulo porque tiene 3 ángulos agudos y tiene esa forma, la típica forma de un triángulo, el que uno llega y dibuja en el cuaderno. Pero tienes que aprender de que la altura de aquel triángulo va a estar adentro. Y le vamos a pedir al señor Conejo que nos diga cuánto es la altura, cuánto es la base y cómo tendrá usted que resolverlo, señor Conejo, junto con los niños que están viéndonos en sus casas. Tío, la altura de ese triángulo son 7 centímetros y la base es 8, porque ahí están las patitas del triángulo. Entonces, tengo que multiplicar 7 por 8. Y 7 por 8, después lo tengo que dividir en 2. Voy a escribir cómo queda eso ahí en mi ejercicio. Bien, vamos a escribir el ejercicio del señor Conejo. Que el señor Conejo ayer estuvo repasando las tablas de multiplicar. Entonces, el señor Conejo tendrá que multiplicar 7 por 8. Y luego ese resultado lo tendrá que dividir en 2. Yo ayer vi... Bueno, el señor Conejo ayer me contó que estuvo repasando sus tablas de multiplicar. El señor Conejo ayer estuvo estudiando. Señor Conejo, usted estudió las tablas de multiplicar, ¿cierto? ¿Qué estuvo haciendo ayer, señor Conejo? Ayer yo estuve... Tío, yo ayer no estudié las tablas de multiplicar. Tío, pero pregúnteme. Yo me las sé todas. Señor Conejo, ¿cuánto es 7 por 8? Señor Conejo, ¿usted sabe cuánto es 7 por 8? Señor Conejo, ¿usted se sabe la tabla del 7? Señor Conejo, tengo que confesarle de que para poder aprender a calcular áreas de figuras geométricas es muy importante, y sobre todo niños, pongan atención, es muy importante estudiar las tablas de multiplicar, como yo pensé que el señor Conejo lo había hecho. Vamos a ayudarle al señor Conejo a multiplicar 7 por 8. Señor Conejo, usted va a tener que sumar 7 veces el número 8. 7 por 8. Voy a tener que sumar 7 veces el número 8. Tío, de casualidad, 7 por 8 será 56. Niños, ¿será 56?
Sí, señor Conejo, 7 por 8, 56. Muy bien, 7 por 8, 56. Si alguna vez a ustedes se les olvidan las tablas de multiplicar, ¿ya? Lo que tienen que hacer es sumar varias veces o repetidas veces aquel número. Si se les olvida cuánto es 7 por 8, sumen 7 veces el número 8. Y de esa manera podrán obtener el resultado de una multiplicación que se les pudo haber olvidado. Como aquí a mi amigo que se le olvidó, ¿no es cierto?, cuánto era 7 por 8. La tabla del 7 es muy importante estudiarla. Y bien, señor Conejo, dígame qué es lo que hay que hacer ahora. Esto es fácil, tío. 7 por 8 era 56. 56 lo tendré que dividir en 2. Muy bien, hay que dividirlo en 2. El señor Conejo es muy pillo, vio que yo estaba escribiendo la división. Señor Conejo, ¿cuánto es 56 dividido en 2? Usted es muy bueno para, ¿no es cierto?, el cálculo mental. Así que, señor Conejo, yo lo invito, igual a ustedes, niños en sus casas, a encontrar la mitad de 56. Tío, la mitad de 56, o sea, 56 dividido en 2, 28. 28 será 28. 28. Muy bien, señor Conejo. Efectivamente, la mitad de 56 era nada más ni nada menos que 28. Por lo tanto, el área de este triángulo acutángulo son 28 centímetros cuadrados. No nos olvidemos nunca, no nos tenemos que olvidar de escribir la unidad de medida de área, que tiene que estar ahí, ¿no es cierto? El señor Conejo puso las orejas bien arriba para poder escuchar lo que estoy explicando, porque es muy importante decir que el área son 28, pero 28 ¿qué cosa? 28 centímetros cuadrados. Y no te olvides de ponerle y escribir ese 2 chiquitito después de la abreviación de centímetro, porque de esa manera tú estarás comunicando de que tu medida es el resultado del cálculo de el área. Vamos ahora con el último triángulo. A continuación tenemos uno de los triángulos muy particulares, el llamado triángulo obtusángulo. Vamos a ser muy observadores. ¿Por qué? Porque el triángulo obtusángulo tiene su altura afuera, que sería la proyección, ¿no es cierto?, de cuánto mide ese triángulo desde la base hasta la punta arriba. Ahí está. Pero vamos a ver si el señor Conejo es muy observador y es capaz, ¿no es cierto?, de poder identificar la altura, la base y calcular también el área. Porque yo creo y considero, señor Conejo, de usted estaba yo hablando, yo comprendo de que usted se sabrá en esta oportunidad la tabla del 5 o la tabla del 6 para ayudar a nuestros niños. Porque, señor Conejo, no olvide que estamos en una lección de matemática y es importante siempre dar el buen ejemplo. Señor Conejo, cuéntenos, ¿cómo habrá que calcular el área de este triángulo? Tío, tú mencionas siempre que para calcular el área de un triángulo hay que multiplicar la altura por la base y luego dividirla en 2. O sea, buscar la mitad de la multiplicación. Yo me sé la tabla del 5 y también la tabla del 6. La que me cuesta a veces es la tabla del 7. Pero no voy a perder nunca la fe y la esperanza de aprendérmela para siempre, para poder ayudarlos a todos ustedes a estudiar, sobre todo ustedes que están aprendiendo en sus casas junto con nosotros. Así que yo los quiero invitar a que se aprendan las tablas de multiplicar. Tío Jorge, ¿tú te sabes las tablas de multiplicar? Por supuesto, señor Conejo. Yo como profesor tengo que saber las tablas de multiplicar, obviamente, señor Conejo. A veces los conejos son bien curiosos. Bien, señor Conejo, cuéntenos, ¿cómo tendremos que calcular el área de este triángulo obtusángulo?
Ah, niños, no olviden que se llama triángulo obtusángulo porque tiene ahí un ángulo obtuso. O sea, si ustedes se fijan, ese triángulo tiene esa forma de que está como más abierto, donde está, ¿no es cierto?, ahí representado. Y es porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados y por eso se llama obtusángulo. Pero, señor Conejo, no se olvide que usted tiene que aquí contarle a los niños cómo vamos a calcular el área. Bien, niños, pongan atención, porque yo ya lo aprendí y quiero que ustedes también lo aprendan, para que se saquen puros 7 en matemáticas y hagan todas sus tareas. El área se calcula multiplicando la altura por la base, como dice el tío Jorge, y luego dividiéndola en 2. O sea, la altura son 6 centímetros. ¿Y la base? Señor Conejo, ¿cómo usted dice que la altura son 6 centímetros? Me equivoqué. Perdón. Señor Conejo, ¿cuánto es la medida de la altura? La medida de la altura son 5 centímetros. Y la base mide 6. Por lo tanto, aquí habría que multiplicar 5 por 6. Y yo me sé esa multiplicación. Para calcular el área de este triángulo, habrá que multiplicar 5 por 6. Y luego, ese resultado, dividirlo en 2. ¡Ya me lo aprendí! Entonces, hay que multiplicar 5 por 6. Y luego, hay que dividirlo en 2. El señor Conejo me dijo que se había estudiado las tablas de multiplicar y que se sabía la tabla del 5 y la tabla del 6. Vamos a preguntarle al señor Conejo. Señor Conejo, ¿cuánto es 5 por 6? 5 por 6 es 30. Muy bien, señor Conejo. 5 por 6 es 30. ¿Y 30 es nuestro resultado final, señor Conejo? No, porque 30 hay que dividirlo en 2. Muy bien, señor Conejo. No nos olvidemos, niños y niñas, que 30 hay que dividirlo en 2. Y ahora vamos a obtener nuestro resultado final. 30 a 30 le buscamos la mitad. Señor Conejo, ¿cuánto es la mitad de 30? Niños, ¿cuánto es la mitad de 30? ¿Cuánto sería 30 dividido en 2? 15. Muy bien, señor Conejo. La mitad de 30 es 15. Por lo tanto, nuestra área... Señor Conejo, tenga usted el honor de decir cuánto es el área de este triángulo. El área son 15 centímetros cuadrados. Muy bien, señor Conejo. Acabamos entonces de calcular el área de estos 3 triángulos. Acabamos de calcular el área, ¿no es cierto?, de un triángulo rectángulo de 30 centímetros cuadrados. Calculamos el área de un triángulo acutángulo de 28 centímetros cuadrados. Y finalmente el área de un triángulo obtusángulo de 15 centímetros cuadrados. Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de esta lección. Esperando que hayan disfrutado esta lección tanto como nosotros disfrutamos, compartiendo junto contigo, bueno, con el señor Conejo, que estuvo presente en cada una de nuestras lecciones. Los queremos invitar. Señor Conejo, tenga usted el honor de invitar a nuestros niños. ¿A qué los queremos invitar? Quiero invitarlos a que se suscriban al canal del tío Jorge. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube con todas sus lecciones de matemática. Y las más bacanas son donde estoy yo. Señor Conejo, qué chistoso es usted. Sí, pues, tío, si usted antes hacía las lecciones solo, pero ahora estoy yo. Y conmigo son más divertidas. Muy bien, señor Conejo. Entonces también quedan todos ustedes invitados a suscribirse a este canal de YouTube si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Y no olvides darle like, manito arriba y compartirlo junto con tus compañeros. Y también
no olvides lo siguiente. Estamos en Facebook. En Facebook pueden encontrar también los videos del tío Jorge, junto conmigo, en Tío Jorge de Matemática. Así lo pueden encontrar. Y ahí voy a estar yo también participando con ustedes. Muy bien, efectivamente también estamos en Facebook por si quieres volver a ver este video a través de redes sociales y también a través de YouTube. No te olvides suscribirte y darnos like a este proyecto llamado Tío Jorge de Matemática, junto con mi gran amigo, el señor Conejo. Nos despedimos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.